Jonathan, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto que hayas venido a este evento. ¿Qué te parece de primera impresión? Magnífico, súper bien organizado. Veo que hay muchas empresas vinculadas con tecnología y veo que es un segmento de negocio bastante amplio, ¿no? Con mucha capacidad económica. Pues muchas gracias. Bueno, pues uno de los grandes anuncios que tiene el IMT, que justamente hace una semana firmamos, fue un convenio entre el INAI y el IMT. Platícanos un poco, Jonathan, ¿cuál es la importancia de este convenio? Fíjate que esta iniciativa surgió, digamos, en un esquema de colaboración preventiva con participación de Rodrigo Tobar de Teleperformance y de la doctora Isabel Davara de Davara Abogados. ¿Cuál es la intención? Nos dimos cuenta que en el segmento de negocio que ustedes manejan hay mucho flujo de personal y su insumo principal son los datos personales, ¿no? En muchas ocasiones actúan como encargados en el tratamiento de los datos, en algunas otras como responsables. Y en fin, vimos un área de oportunidad para firmar este convenio de colaboración. ¿Cuál es la intención del convenio? Te lo digo muy rápido. Sí. La elaboración de materiales didácticos para que el personal de las empresas que forman parte o que son, agentes vinculados con IMT, tengan insumos respecto a cuál es el tratamiento en materia de datos personales adecuado que deben dar, ¿no? En el momento que hacen contacto con el cliente, y eventualmente temas de capacitación también, ¿no? Porque como ustedes ya saben y lo platicamos hace una semana, pues está en vigor la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Y esta ley obliga a las empresas a cumplir con determinados principios y deberes en materia de datos, ¿no? Entonces la intención es darle un giro a esta actividad que ha venido siendo como coactiva por parte de la autoridad para migrar a esquemas de autorregulación vinculante, de mejores estándares, que obtengan un sello de calidad. Esa es la intención del convenio. ¿Cuáles dirías que o consideras que son las empresas más vulnerables en cuanto a datos personales? Mira, lo que pasa es que termina siendo un tema de medidas de seguridad. Yo te podría decir que las empresas que son más vulnerables son aquellas que tienen una inversión menor en cuestiones de seguridad informática o seguridad perimetral. O sea, tú tienes una base de datos, estás usando la red y esa base está expuesta. Cualquier base o cualquier sistema de datos es vulnerable. El tema es que la vulneración no sea imputable a la empresa o al responsable. Entonces, hasta en tanto inviertes más dinero en cuestiones de medidas de seguridad técnicas, pues tienen menos posibilidades de ser vulnerado, ¿no? O sea, las grandes empresas tienen menos posibilidades de vulneración que las pymes. Ajá, sí. ¿Qué consejos les darías a las empresas en cuanto a temas de seguridad? Yo sí buscaría, manejar estándares homologados por segmento de la industria, ¿no? Ahí tenemos que ver que las herramientas que sean utilizadas o el software que se utilice para el resguardo no sea tan caro, pero que permita tener seguridad, básica en el manejo de sistemas de datos. Yo buscaría unificar, homologar conforme a los segmentos de la industria. Que eso es muy ambicioso, ¿eh? Por lo pronto, ¿qué queda? Pues queda tener manuales, queda tener políticas en el uso de los datos, eventualmente pues hay una metodología para que sus empleados o personal maneje la información que está en sus bases o sistemas. ¿Cómo está posicionado México a nivel internacional en cuanto a protección de datos? Mira, en México sucedió un fenómeno muy peculiar, ¿no? Avanzó primero el acceso a la información y la protección de datos personales es un derecho en construcción, ¿no? Este año, de hecho, celebramos una década de la inclusión de este derecho humano en la Constitución de nuestro país, en la reforma que hubo el artículo 16º constitucional. O sea, lo que te quiero decir es, a nivel regional, creo que tenemos un estándar bastante bueno, porque tenemos normatividad que debe ser modificada, pero cumple con un mínimo requerido. Pero ya a nivel global, si tú comparas cómo estamos nosotros con Europa,
yo te diría que algunos años atrás. Y eso obedece a una lógica muy sencilla. Allá inició primero este tema de datos personales que con nosotros. Te doy un ejemplo. El año pasado nos adherimos al convenio 108 del Consejo de Europa. Este convenio 108 tiene que ver con la sistematización y automatización en el uso y tratamiento de datos personales. Pero es de 1981. ¿Sí? Okay. O sea, ese convenio tiene 38 años. Para nuestro estándar de protección es bueno tener esa adhesión porque, digamos, en términos de derechos humanos y del primero constitucional, sí robustece nuestro esquema constitucional y legal en materia de datos personales. No obstante ello, ya no es lo que está a la vanguardia, ¿no? Lo que está a la vanguardia es la modernización del convenio 108 o el 108 Plus, que está abierto a firma y que hasta el momento ha sido firmado por 26 países. A nivel Latinoamérica, únicamente por Uruguay. ¿Qué implica este 108 Plus? Es una homologación o un ajuste a GDPR, al reglamento europeo, que es de mayo del año pasado. Ajá. Y ese es el referente a nivel global del adecuado uso de datos personales, el que tiene Europa en este momento. Entonces, eso es lo siguiente, hacia allá tenemos que ir. ¿Y qué es lo que nos falta? Nos falta adecuar las normas. Tenemos una ley general de datos personales en posesión de los sujetos obligados para el sector público que es de 2017. Esa ley, digamos, ya tiene estándares mayores de la que tiene la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que es de 2010. O sea, tenemos que reformar nuestra ley de sector privado para que el estándar que hay en sector público esté alineado y no sea mejor o peor tu derecho en función de si lo tiene una institución o una empresa. Y una vez que tengamos las reformas necesarias para también alinear eso con el reglamento europeo, estaríamos en posibilidades de solicitar la adhesión al protocolo 223 o al 108 Plus. Hacia allá tenemos que migrar. Tenemos que reformar nuestra normatividad para tener un estándar, digamos, adecuado y entonces poder acceder a los beneficios del protocolo 223 o la modernización del 108. Muy bien. Eso es muy útil para el flujo transfronterizo de datos personales, para tener garantía. Ay, exacto, de que no se van a otra. Sí, porque esa era la siguiente pregunta que yo te iba a hacer. Sí. En el caso de las empresas donde mis datos se están manejando en otro país, ¿cómo funciona la protección? Tenemos una ley que tiene un ámbito territorial de aplicación. Eso significa que únicamente protege o tutela los datos personales en posesión de empresas mexicanas. Ajá. Así está la ley el día de hoy. El reglamento de esa ley, que es de 2011, en su artículo 4, establece algunos supuestos en los cuales es posible, digamos, que la autoridad investigue, aun cuando los datos estén en otro país. Pero eso que está en reglamento tiene que estar en ley, para que no haya cuestiones de constitucionalidad o inconstitucionalidad respecto de lo previsto en ese artículo 4 del reglamento. El día de hoy es en México. ¿Hacia qué tenemos que migrar? Hacia los estándares que te comentaba, ¿no? Sí. GDPR, por ejemplo, es bien conocido o siempre ha sido objeto de análisis, que es una norma extraterritorial. O sea, lo que protege es los datos, con independencia de dónde esté el responsable o la empresa que está tratando estos datos personales. Y es por eso que ha generado un gran impacto en esta materia la emisión de ese reglamento europeo, porque va más allá de las fronteras. Claro. Y obedece un tema, pues, desde luego, de globalización y de digitalización y digamos, interacción en la red, que es la actualidad. O sea, ya no podemos ver el tema desde una óptica, digamos, más convencional. Desde luego que nuestros datos están por distintos países del mundo todo el tiempo. O sea, y el ejemplo más claro son las redes sociales o los buscadores, ¿no? O los motores de búsqueda. Desde el INAI, ¿cuál es su papel, por ejemplo, en cuanto a protección de datos con las empresas? Fíjate, en el INAI, por lo que tiene que ver con el sector privado o particulares, somos autoridad a nivel nacional. Es decir, ¿qué significa eso? No hay ninguna otra autoridad o órgano garante que tutele la protección de datos personales en sector privado.
somos los únicos que lo hacemos. Distinto a lo que sucede en el sector público. En el sector público hay órgano garante nacional, sí nosotros, pero que vemos el ámbito federal, y hay órganos garantes estatales en cada una de las 32 entidades federativas. Incluso baja al nivel municipal, a los 3 niveles de gobierno. Este esquema que hay en sector público no existe en sector privado, entonces jugamos un rol o un papel clave. Oye, y por último, hace 8 días nos platicaban de la próxima cumbre que va a tener México, sede de protección de datos, ¿no? Sí, fíjate que un poquito de esta iniciativa. La conferencia de autoridades se celebra en distintos países alrededor del mundo 2 veces al año. De hecho, nosotros tenemos el honor o el privilegio de ser sede en 2020, ¿no? Y la verdad es que creo que sí, a nivel regional va a generar pues una diferencia en la concientización y difusión de este derecho humano. Entonces eso va a suceder hacia el siguiente año, por ahí del segundo semestre, y es una gran noticia porque da condiciones de exposición. Si el titular o el ciudadano no sabe que tiene este derecho, no lo puede ejercer. Y ahí es donde hay que hacer una gran tarea y donde actores clave están involucrados, como es el caso de ustedes. Pues te agradezco mucho. Al contrario, estoy a tu forma. Y espero que pases buen rato aquí en claro este que sí, evento. encantado de acompañarnos. Gracias. Gracias.